Bueno, yo creo que ya vamos a empezar para que no se nos corte la sesión, o por lo menos no tantas veces. Hmm. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy un poquito enferma, entonces yo creo que el día de hoy me voy a ir un poquito más rápido, pero sin brincarnos nada, ¿verdad? Nada más un poquito más agilizado. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre, como ven en pantalla, relaciones paterno-filiales, perdón, que son la patria potestad y los alimentos. Y bueno, aunque estos temas sean jurídicos o suenen del todo jurídicos, como siempre les comento, tienen impacto en el ámbito empresarial también, sobre todo en el área de recursos humanos, pero en cualquier área empresarial tienen un poco de impacto. Por ejemplo, pues es muy común que la mamá sea quien tenga la guardia y custodia de los hijos, ¿verdad? Pero también la puede tener, eso es lo que más vemos, pero también la puede tener el papá, también la pueden tener pues abuelo o abuela, los tíos, cualquier pariente cercano, más adelante lo vamos a ver. Pero esto se los comento porque se pueden presentar casos en que sus colaboradores, sus trabajadores, sean, no sé, por ejemplo, una abuelita que tiene la guardia y custodia o la patria potestad de, de su nieto por cualquier situación y pues les van a pedir horarios específicos, más flexibles o permisos laborales. Entonces, para estas situaciones, pues ustedes deben de conocer que el marco normativo y qué es lo aplicable en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, por eso es que precisamente vamos a ver este tema el día de hoy. Y bueno, eso hablando de patria potestad, pero si hablamos de alimentos, pues también lo van a ver en las retenciones de nómina por pensión alimenticia. Eso sí se los aseguro que lo van a ver muchísimas veces. Es una práctica muy frecuente en los abogados que mandan o giran el oficio directo al área de nóminas de recursos humanos o a los administradores para que se les descuenten ahí automáticamente el monto establecido como pensión alimenticia o el monto que hayan acordado entre los cónyuges que se van a divorciar en este sentido. Entonces, pues también tienen que estar enrolados con esto, conocer de qué se trata, los términos. A lo mejor ya algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero si alguno no lo sabe, alguien que vea la clase después, pues vamos aquí a desglosarlo un poco para que se entienda y a profundizarlo de cierta forma, ¿verdad? Además, pues como les comentaba en clases anteriores, ustedes en cualquiera de los cargos que ustedes desempeñen, pero en el giro de su profesión, van a tener que crear políticas públicas, reglamentos interiores, van a tener que hacer pues algunas estrategias para propiciar un ambiente laboral que tenga responsabilidad social, que sea o que gire en torno a la ética, que sea amigable con los tipos de familias, como veíamos en clases anteriores, los diferentes tipos de familias que tengan sus colaboradores porque pues ser administrador no implica nada más dirigir recursos, como les decía, en repetidas ocasiones ustedes van a dirigir, no en todos los cargos en los que pueden desempeñarse, pero en la mayoría, capital humano, van a tratar con personas, inclusive si nada más tienen contacto con recursos, cualquiera que sea el recurso, pues van a tener contacto con personas y ustedes tienen que comprender la realidad humana que tiene detrás, pues cada colaborador, cada trabajador, cada compañero, para poder desempeñar de una manera profesional y ética, pues su trabajo. Entonces, ya que vimos más o menos la importancia, vamos a empezar a desmenuzar el tema desde su concepto. Vamos a iniciar por la patria potestad. ¿Alguno de ustedes, los que están conectados, saben qué es la patria potestad o me pueden decir así a grosso modo? Por ejemplo, tú, Dilka, ¿me puedes decir a grosso modo
¿Qué es la patria potestad para ti? ¿Qué crees que significa o en qué situaciones la has escuchado nombrar? Buenas noches. Pues lo que tengo entendido es que se refiere a cuando el padre o la madre se queda a cargo de los hijos. Muy bien. Sí, eso es exactamente. Lo supiste sintetizar muy bien. El concepto de patria potestad representa la suma de facultades y responsabilidades que la ley otorga a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos menores de edad. Menores de edad que no estén emancipados, porque después en otra clase vamos a ver a los menores de edad emancipados, pero esto es la excepción. Esto significa que no es una potestad absoluta, sino un mandato legal para velar por su bienestar físico, emocional, educativo y patrimonial, siempre en concordancia con el interés superior de la niñez. Entonces, es lo que dijo Dilka, añadiéndole un poco que es pues con el objetivo de velar por sus intereses, ¿verdad? Es un conjunto de facultades, pero también de responsabilidades de ver por el bienestar y la calidad de vida de los menores. Y bueno, como lo leí ahorita, en su ámbito de aplicación, la patria potestad abarca desde la representación legal, porque obviamente son sus tutores legales, hasta la administración de sus bienes. Digo, tampoco no es como que se dé mucho, pero sí hay bastantes casos en que los menores ya tienen algunos bienes, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, es decir, pueden tener ya sea por herencia, por donaciones, por cualquier cosa, cualquier medio de adquisición, pues por ejemplo una casa. ¿Y quiénes son los responsables para administrar y proteger y cuidar esos bienes? Pues los tutores, que en este caso son quienes ejercen la patria potestad. No digo los padres porque pues no siempre quienes ejercen la patria potestad son los padres. Como les decía en un inicio, puede cambiar esta figura, pero lo común es que sean los padres. Entonces va desde su representación legal hasta la administración de sus bienes. Y bueno, aquí tenemos en el recuadro el marco normativo que regula esta figura en Nuevo León, pues se encuentra en los artículos del 412 al 442 del Código Civil de Nuevo León. No se los quise poner aquí para no hacer la clase tan larga o muy tediosa, pero sí es bueno que ustedes lo lean y lo tengan ahí a la mano, porque es básicamente lo que yo les voy a decir, nada más que estructurado y pues deben de tener ustedes el fundamento. Para cualquier acuerdo que ustedes vayan a hacer en su trabajo, ya cuando les toque una situación en la que tengan que aplicar este conocimiento, pues no nada más van a decir, ah, pues yo me acuerdo en la clase de la patria potestad que se dijo esto, no, sino tienen que fundamentarlo siempre, ¿verdad? La mayoría pues son acuerdos u oficios por escrito, entonces ahí va el fundamento legal también. Y aunque ustedes no sean abogados, tienen que conocerlo como ya les había comentado. Y bueno, esto es de manera local o de manera estatal. Son estos artículos en el Código Civil. Y pues como siempre lo digo, también es aplicable el Código Civil Federal. Cuando alguna situación no se vea contemplada por el Código Civil del Estado, hay que darle una buscadita al Código Civil Federal y van a ver que ahí va a estar. Hay ocasiones en que no, como todo, ¿verdad? Pero en la mayoría de las ocasiones sí. El Código Civil Federal abarca muchos aspectos y elementos que los códigos locales no. Entonces ahí por supremacía de ley, pues lo podemos revisar y es aplicable. Y pues también lo encontramos en tratados internacionales, evidentemente porque el interés superior del menor, pues es un tema que se trata todo el tiempo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la ONU, por muchas organizaciones, internacionales. Y esto porque pues es para reforzar los estándares de protección a la infancia, ¿verdad? La infancia es parte de los grupos vulnerables, entonces es un tema que es tratado
todos, todo el tiempo, cualquier autoridad o cualquier institución, y hay instituciones pues específicas para ello. Entonces, siempre vamos a encontrar legislación aplicable para el tema de los menores. También, pues, como siempre se los digo, en la Constitución también lo encontramos. En el artículo que hemos venido mencionando en todas las clases, el artículo cuarto constitucional, ahí establece y garantiza la igualdad, ¿verdad? El derecho a la igualdad, pero también la protección y el desarrollo de la familia. Garantiza a la familia que se le respeten sus derechos. Entonces, pues aquí entra el tema de la patria potestad. Ahí también lo podemos encontrar. Aunque de manera más estructural, pues nos vamos inmediatamente al Código Civil del Estado. Y bueno, vámonos. Ahora que ya sabemos qué es la patria potestad, vamos a ver quién la ejerce o más bien quién la puede ejercer. En el sistema jurídico mexicano, la titularidad de la patria potestad corresponde de manera inicial, como les comentaba, y en condiciones de igualdad, basándonos en el artículo cuarto constitucional, a ambos progenitores o a ambos padres, ¿verdad? Madre y padre. A ellos les corresponde desde un primer momento. Veíamos en la clase anterior que la filiación se daba de manera natural o inmediata cuando pues ambos padres estaban juntos, se trataba de una pareja. Entonces, en este momento también, pues nace o se origina la patria potestad, la tienen ambos. Esto significa que mientras exista convivencia, el ejercicio de esta figura es conjunto y compartido, ¿verdad? Y esto pues significa que cada decisión importante que se tome con base al menor debe ser tomada de manera consensuada por ambos padres, porque ambos son tutores, ambos tienen la patria potestad, entonces ambos deben de estar de acuerdo, no uno nada más. Como bueno, en la cultura mexicana pues se da mucho que hay casas o hogares, familias en donde las decisiones las toma únicamente el papá. Hay familias en donde las decisiones respecto a los niños solamente las toma la mamá. Pero jurídicamente hablando, pues, y basándonos en lo que establece la patria potestad, las decisiones deben ser consensuadas. Y obviamente, bueno, la cultura aplica en las decisiones, no quiero decir que simples porque son todas importantes, pero a lo mejor hablando de decisiones, por ejemplo, de dónde va a estudiar la niña o el niño, qué escuela se va a meter, si va a practicar algún deporte o no, decisiones un poco más simples, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita que hablaba sobre que va desde la representación legal, pues ahí sí se pide la comparecencia de ambos padres para la administración de sus bienes también. Si va a haber alguna modificación o transformación sobre alguno de los bienes del niño o la niña, pues ambos tutores tienen que comparecer. Ahí sí no puede ser nada más de uno o de otro, o de quien tome las decisiones conforme a la cultura o la tradición en la familia. Tienen que comparecer ambos. Pero, por ejemplo, los bienes de los menores, pues digo, hay medidas de protección, nada más como comentario. Los bienes de los menores, pues no se pueden vender si no hay una autorización judicial. Esto es, pues tienen que llevarlo ante un juzgado, explicarle al juez por qué se quiere vender el bien, y esto obviamente tiene que ser con el objetivo de un beneficio al menor, y ya no debe de quedar como que otra opción más que venderlo, para que el juez lo pueda autorizar. Si el juez autoriza, se vende. Si no lo autoriza, pues no, ¿verdad? Aunque ambos padres estén de acuerdo. Y esto obviamente es para proteger los bienes del menor, porque si se lo dejaran a decisión de los padres, pues los menores se quedan desprotegidos, ¿verdad? Eso nada más es un comentario extra para que sepan a qué alcance llega la protección judicial, que más adelante la voy a mencionar. Y bueno, como les decía, las decisiones sobre el menor deben de ser de manera consensuada,
y evitando pues obviamente que uno de los padres actúe de manera unilateral sin considerar el bienestar del hijo o de la hija. Y esto es de manera inicial, ¿no? Si los padres están juntos. Pero ¿qué sucede cuando los padres ya no siguen juntos, cuando se divorcian? Bueno, en caso de separación de los padres, la ley establece que la patria potestad se sigue ejerciendo de manera compartida, aunque el cuidado personal puede quedar bajo la responsabilidad principal de uno de ellos. Aunque, por ejemplo, la mamá se quede con los hijos, la patria potestad sigue siendo compartida a reserva de que lo hayan establecido de manera diferente en el acuerdo de divorcio o en el procedimiento judicial. Y esto ahorita pues les voy a comentar. Este, aquí punto muy importante que quería resaltar antes de irme a lo judicial es que la separación de las parejas no implica la separación de las obligaciones parentales. Estas siguen vigentes y con la misma fuerza legal. O sea, no porque los papás se divorcien y el papá se vaya de la casa, quiere decir que el papá ya no tiene la patria potestad y ya no puede tomar decisiones sobre sus hijos. Esto sigue siendo compartido, sigue siendo em, en partes iguales, por así decirlo, y no se le puede negar al papá en condiciones normales, ¿no? En que ejerza una paternidad responsable. Em, Salvo casos específicos que ahorita era lo que les decía. Por ejemplo, cuando los padres son ausentes o que están incapacitados para ejercer de manera responsable o coherente su paternidad. En estos casos, pues la ley prevé que la patria potestad pueda recaer sobre los abuelos. Esto es la figura principal también, sea por la línea materna o paterna. De primera instancia, pues a quienes se recurre es a los abuelos, pero a veces, pues ya no hay abuelos o los abuelos no tampoco no están en capacidades o en facultades para poder ejercer la patria potestad, ya sea por su economía, por su salud, por su edad avanzada. Y aquí es cuando se recurre a parientes cercanos, ¿verdad? Que pueden ser tíos, pueden ser hermanos que ya sean mayores de edad, este, primos, y así nos vamos en la línea familiar, ¿verdad? Obviamente esto se hace a través de un juez en un proceso que es el correspondiente y evaluando las características que le permitan al menor pues seguir teniendo una vida de calidad, ¿verdad? Pero pues en eso no nos vamos a meter mucho. Esto pues evidentemente es para preservar la estabilidad y continuidad del cuidado del menor y cambiarlo de entorno lo menos posible. Por eso se busca a parientes pues cercanos que no resulten desconocidos o alejados para el menor, ¿verdad? Porque pues bueno, ya cuando no se cuenta con ningún pariente, pues lo que hacen es como les decía en la clase anterior, se los lleva, así como los memes, se los lleva Mariana Rodríguez, ¿no? Esto es lo que sucede, se los lleva el DIF de cada entidad federativa, de acuerdo a la legislación aplicable y a las instituciones existentes en el estado, pero pues aquí en Nuevo León es capullos. Ya cuando no hay familiares, cuando ya se llevaron los procesos, a cabo los procesos correspondientes y no hay nadie dentro de la familia cercano que sea apto para cuidarlos, pues se los lleva el DIF y bueno, ahí ya entran en un proceso. No entran inmediatamente a adopción, pero sí un proceso previo a ello. Y bueno, también antes de continuar, también puede recaer la patria potestad a uno de los padres. O sea, yo les decía que inicialmente o lo más común es que recaiga a ambos, pero puede recaer desde un primer momento a uno solo. Que esto es pues cuando los padres no reconocen a los hijos, ¿no? Que nada más uno, que es en casi la mayoría de los casos, pues la mamá, nada más uno de ellos reconoce al hijo, pues aquí nada más la patria potestad se ejerce por uno de los padres. O bien, pues como les decía también, cuando se suspende o cuando se pierde la patria potestad.
Esto se puede dar en virtud de que haya sido violento, que como les decías, esté ausente, sea incapaz de ejercer la patria potestad. Pues también se da que hay em, padres que no son capaces jurídicamente, esto es, pues que tienen alguna discapacidad que para efectos de ejercer la patria potestad pues los limite, entonces ellos tampoco no pueden ejercer la patria potestad. Cuando se haya abandonado al menor, cuando el padre o madre haya cometido un delito grave, aquí pues se puede suspender o se puede quitar la patria potestad. Entonces ya vemos más o menos quién puede ejercer la patria potestad, un padre, ambos padres o parientes cercanos por ambas líneas. En el caso de que por alguna situación, pues los padres no puedan o no deban ejercer la patria potestad. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda? Bueno, voy a entender que todo bien, porque aquí tengo una pregunta para ustedes. Ustedes, permítanme tantito. Ay, discúlpenme, es que tenía que poner a cargar. Ustedes, la pregunta iba, ¿ustedes creen que la patria potestad se pueda perder? ¿Están de acuerdo con eso o no? O sea, ya vimos que legalmente sí, pero moralmente o personalmente, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Que sí se debe de perder o que debe ser algo que sea irrenunciable? Muy bien. ¿Y por qué creen esto? ¿Por qué creen que la patria potestad sí deba de tener algunos preceptos en que se pueda perder o que se pueda quitar? Pienso que también por el actuar de los papás, Ujú. o sea, que no estén llevando la correcta, por ejemplo, educación o que no se estén comportando como deben con los niños, etcétera, en general. Ok. Y pues sí se puede perder, me imagino, la patria potestad y pasarla al otro papá, en este caso que fuera papá y mamá. Sí, así es. Yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que está muy atinado que actualmente existan la posibilidad de que la patria potestad se pierda, se remueva o se transmita a otras personas. Y esto se los pregunto porque fue una lucha de muchos años para que se pudiera llegar a este punto. La patria potestad era irrenunciable, ¿verdad? Como la paternidad. Una cosa es la paternidad y otra cosa es la patria potestad. También en otra clase lo veremos más a profundidad. Pero sí fue una lucha de varios años haciendo el intento ahí, pues en las legislaciones para que cambiaran la redacción, pero pues afortunadamente ya se puede. Y esto porque pues como nunca se podía perder, pues los menores vivían en entornos que no eran benéficos para ellos, eran violentos, eran dañinos, entonces pues gracias a esto pues ya se tuvo un gran avance. Y pues en Nuevo León pues sí está muy avanzada la legislación en ese tema, está muy específica. Hay otras entidades federativas en que no está, nada más dice que se puede perder, pero no dice cuáles son los preceptos, cuáles son las situaciones por las que se puede perder, y esto pues da lugar a lagunas jurídicas en donde se han cerrado juicios en donde la familia quiere quitarles pues a los hijos, a alguna pareja o la mamá, el papá, que ya no tenga derecho a tener decisión sobre ellos, y pues no se puede. Entonces eso nada más era para Maestra, aterrizarlos. maestra, una pregunta, Sí, perdón, bueno, y aquí tengo otra pregunta gracias, para maestra. ustedes. De nada. ¿Ustedes creen que debería de suspenderse la patria potestad para aquellos padres o madres que están en prisión? Primero lo que ustedes piensan que debería de ser y luego díganme, o si quieren contestar cualquiera de las dos preguntas,
si creen que sí se suspende, que hay ya algún precepto jurídico en donde se suspende o se quita, y díganme también el por qué ustedes piensan que debería o que no debería de quitarse. Depende si hablamos de corrupción, pues que no se quite. Si no, pues que sí se quite, porque muchas veces se hace con, o sea, sabiendo la situación y se puede decir, la consecuencia de los actos y aún así lo realizan. Entonces, pienso así, no sé. Ok, muy bien. Alberto, ¿qué opinas? Tú contéstame si crees que ya hay algún precepto jurídico en donde se quite la patria potestad por estar en prisión el padre o madre. Si quieres por chat, no hay problema. Alberto, Está dormido Alberto. Bueno, no se preocupen, ya nos queda nada más un minuto. Ahorita igual, si tienen oportunidad, vuelven a entrar a la sesión. Si no, pues les dejo grabada la clase. Este, contestando la pregunta antes de que se nos cierre la sesión, eh, sí hay ya, bueno, depende de la legislación, como siempre les digo, de cada estado, pero en Nuevo León sí se puede retirar la patria potestad de los padres o madres que están en la cárcel. En otras clases que daba les hacía la misma pregunta y me decían, la mayoría me decían, sí, se les... Bueno, les decía, la respuesta a la pregunta que les hacía, que en otras clases me decían la mayoría, pues que sí, que se les debería de quitar porque pues estaban en la cárcel, era porque eran malas personas y así, pero pues hay que recordar que no todas las personas están de manera justa en la prisión, entonces pues no deben de perder sus derechos sobre sus hijos, ¿verdad? Y la respuesta jurídica es que Nuevo León sí se quita, como les decía, pero nada más en ciertos casos. El artículo 444, para que lo tengan ahí en mente, se establece que se puede perder la patria potestad al estar en prisión por sentencia judicial, es decir, el juez es quien va a decidir si sigue teniendo la patria potestad o no. Esto también es importante porque luego sí, o sea, yo creo personalmente que no se les debe de quitar, no a todos, porque también hay de delitos a delitos, no pensemos en delito y pensemos en un homicidio o en un algo grave. Hay delitos menores, hay delitos fiscales, hay delitos de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, pues eso no tiene nada que ver con, yo creo, con el ejercicio de la patria potestad y de la paternidad. Eso es mi opinión personal. Pero pues también representan un problema en algunas ocasiones para las mamás o para los papás que se quedan afuera, que están libres, porque no pueden, por ejemplo, viajar con el menor sin autorización del otro tutor, del otro padre o madre que está ejerciendo la patria potestad. Entonces, ¿cómo le hacen para que el padre o madre firme un permiso de viajes y esos permisos se tramitan ante una notaría? A veces se necesitan permisos para operaciones, para cirugías y pues también, entonces sí es un poco complicado. Hay que ver los casos muy en específico, pero mi opinión es basada únicamente en que yo creo que se vulneran derechos a los prisioneros, si así los llamamos, al restringirles el ejercicio de la patria potestad, pero pues también en el ejercicio de mi profesión he visto que sí son muy problemáticos los casos en que tienen que hacer las mamás muchísimos trámites. Las mamás en su mayoría, también hay papás o abuelitas inclusive, muchos trámites para poder, eh,
que les den becas a sus hijos, que les den apoyos económicos, que se trasladen de un estado a otro, que salgan fuera del país, como les decía, con cirugías. En muchas situaciones así, pues se necesita el permiso de ambos. Entonces, pues si el papá o la mamá están, o quien haya ejercido la patria potestad, están en prisión, es un show. Entonces, pues ahí también hay que verlo en lo específico, pero jurídicamente hablando, sí se puede restringir, suspender o quitar, pero es con base en una sentencia judicial, nada más para que lo tengan también ahí en mente. Y espérenme. Bueno, todo este tema es importante para ustedes, como ya les decía, porque van a tratar con capital humano, porque pues lo vemos muy claro ahorita con lo que nos está contando Dilka. En su caso, pues el descuento llegaba al trabajo de él y luego pues que no se reflejaba y todo eso, entonces ahí ustedes van a fungir un papel fundamental de acuerdo al cargo en que ustedes se desempeñen, ¿verdad? Si son de recursos humanos, si son administradoras, si son, este, pues no sé, directoras de alguna empresa, directores, dependiendo, ¿verdad? Pero en algunas empresas, pues el administrador es quien se encarga de la nómina también, entonces todo eso van a tener que conocerlo, estar bien fundamentados y saber qué hacer en cada situación. Entonces, pues ahí vemos la importancia de manera muy clara. Y con esto que les decía, pues vemos que la supervisión judicial juega un papel, pues, determinante en la garantía de que la patria potestad se ejerza de manera adecuada y siempre con cuidado hacia el menor. Los jueces familiares no intervienen, nada más cuando existe un conflicto entre los titulares, sino también, o sea, cuando hay algún problema entre quienes ejercen la patria potestad, sino también para prevenir, o sea, para evitar que este tipo de situaciones que les comento se den y que se ponga en riesgo a la integridad física, emocional, psicológica o al patrimonio, ahorita que hablábamos de los bienes del menor. Este es su labor también. También ellos son inspectores, vigilantes y protectores del menor en todo tiempo. Y en situaciones de desacuerdo de los padres, el juez pues puede aplicar criterios basados en el interés superior de la niñez. Este es un principio básico que nos trajo la ONU, nos hizo aplicar y ahora todo se tiene que legislar, se tiene que interpretar, se tiene que juzgar, todo se tiene que hacer con base en este principio, en el principio del interés superior de la niñez, siempre dándole pues la principal atención y como dice su nombre, el principal interés a los niños, niñas y adolescentes. Este, procurando, ¿verdad? Que lo que se haya decidido sea en beneficio del desarrollo integral del menor. Y esto pues implica un trabajo más exhaustivo, una investigación, un análisis que sea más detallado para la aplicación, la correcta aplicación de las infancias. Y bueno, otra facultad que también tiene el juez es que tiene la posibilidad de modificar las condiciones de ejercicio de la patria potestad, aun cuando ya se haya establecido que quien vaya a ejercer la patria potestad, hablando de un conflicto, sea papá o sea mamá, se pueden modificar las condiciones de esta o de su ejercicio específicamente hablando. Esto cuando las circunstancias cambian, por ejemplo, si uno de los padres pues experimenta una incapacidad física o mental, evidentemente ya no es lo mejor que esta persona ejerza la patria potestad, sino pues hay que cambiarla, ¿no? También cuando pues, se dé una situación económica en que tampoco ya no sea lo benéfico que mamá o papá o abuelita o quien esté ejerciendo la patria potestad la siga ejerciendo, también ahí hay que hacer un cambio. Por ejemplo, cuando los padres están ausentes, vamos a ponerlo muy sencillo, y quien tiene que ejercer la patria potestad es la abuelita.
también vamos a ponerlo muy sencillo. Y ya se estableció judicialmente que quien va a ejercer la patria potestad es la abuelita, pero esa sentencia se dictó hace 10 años, cuando la abuelita tenía 70 años. Y ahora pues la abuelita ya tiene 80 años, entonces pues ya no es lo más benéfico o indicado para los menores, que la abuelita sigue ejerciendo su patria potestad, porque pues ya su calidad económica bajó, también pues su salud ya está un poco deteriorada, entonces no es lo mejor y hay que hacer un cambio. Esto también lo tienen ustedes que saber. Nuevamente, como les decía, si tienen algún colaborador, que en este caso sería la abuelita, y que ejerce la patria potestad sobre sus nietos, sobre su nieto, y ya en algún momento cambia, pues ustedes tienen que estar enterados. Y esto pasa también con las personas que pierden la patria potestad. Por ejemplo, como ahorita les decía, si no se cumplen con las responsabilidades paternales, maternales, que sean relativas a la patria potestad, por ejemplo, con la pensión alimenticia, también se puede perder la patria potestad, o con los demás preceptos que les dije, si es violento, si es ausente, cualquier cosa. Pero hablando específicamente de la pensión alimenticia, es lo que un poquito más les interesa a ustedes, porque pueden ustedes tener dado de alta a un colaborador que esté ejerciendo la patria potestad de sus tres hijos. Y ustedes pues les dan beneficios propios a un papá, ¿no? No sé, flexibilidad en el horario, que salga más temprano, que entre más tarde, que no trabaje los fines de semana, permisos laborales para ir a citas médicas, a juntas de la escuela, etcétera. Entonces, ustedes están en la creencia que está ejerciendo la patria potestad, y resulta que por deudor alimenticio que no pagó la pensión alimenticia me parece que son 3 meses, ahorita me fijo, que como quiera lo vamos a ver aquí mismo en esta clase, pero más adelante, no pagó la pensión por más de 3 meses y ya se le quitó la patria potestad por sentencia judicial, y él sigue teniendo los beneficios propios a la patria potestad. Entonces ahí ustedes tienen que estar pues al pendiente de que la sigue ejerciendo, porque si no, pues para qué sigue teniendo esos beneficios, ¿no? Ya no le corresponde. Ustedes lo pueden hacer, obviamente tienen la obligación los colaboradores de avisar, pero sabemos que no lo hacen en la mayoría de los casos. En algunas ocasiones el juez gira oficio también a los trabajos en donde avisa que ya la patria potestad no se está ejerciendo, pero esto casi no se da. Puede ser que la madre o la otra persona que esté ejerciendo también les avise, pero también es muy poco probable. Entonces lo que pueden hacer ustedes es revisar la lista de deudores alimenticios morosos. Hay una lista, esta es nacional, federal, tiene ahí todos las personas, los nombres de las personas que no han pagado su pensión alimenticia en tiempo y en forma. Es como un buro de crédito, haz de cuenta. Entonces, se van a esa lista y ustedes ya van a saber que si están en esa lista, probablemente perdieron ya la patria potestad. Entonces, ya ahora sí pueden girar ustedes como empresa un oficio al juzgado, y ahí pues ya darse cuenta si sigue ejerciendo o no sigue ejerciendo la patria potestad. Esto con el objetivo de saber si siguen teniendo los beneficios propios a la patria potestad o a los menores o no. Entonces ahí vemos otro ámbito de aplicación de este tema en su ejercicio profesional. Bueno, ahora sí, vamos a ver las obligaciones derivadas de la patria potestad. Es decir, las obligaciones pues son los deberes que los padres deben cumplir con los hijos menores de edad. No se trata nada más de recomendaciones, sino que son mandatos legales, al decir obligaciones que se tiene que cumplir, y si no se cumple hay una consecuencia, ¿verdad? En este caso pues es una pena, una amonestación, una multa, como en el caso de irse a la lista de deudores alimenticios morosos, que ahorita también más adelante les explico qué es y qué alcance tiene. Esto que les digo es que tenga fuerza coercitiva, o sea, que sí se pueda aplicar, es un castigo,
hablando jurídicamente, pues sería una multa, una amonestación o una pena de prisión, ¿verdad? Que sí, 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 existe pena de prisión por incumplimiento de la pensión alimenticia. Y bueno, en primer lugar encontramos las obligaciones de crianza, perdón, y protección, que abarcan la provisión de una alimentación balanceada, vivienda digna, vestido adecuado, protección contra riesgos físicos y emocionales, así como cuidados durante enfermedades. En segundo lugar, tenemos la formación, las obligaciones de formación. Esta pues constituye otro pilar esencial porque los padres dentro de esta tienen el deber de asegurar la educación escolar obligatoria y promover la formación en valores cívicos y morales. Aquí un pequeño comentario para que sepan de cultura general. La educación obligatoria, escolar obligatoria, antes nada más se llegaba como obligación primaria. Luego ya logramos que fuera hasta secundaria. Luego pues que la preparatoria, el bachillerato. Y ahorita ya se establece legalmente en los preceptos en el Código Civil, en este caso del Estado de Nuevo León, que la educación escolar obligatoria es una carrera universitaria o bien un oficio, dice, habla de una profesión o de un oficio que los haga a los menores, bueno, en este caso ya no son menores, pero a los hijos menores valerse por sí mismos. Esta avance tiene que ver porque pues nada más antes se tenía hasta los 18 años y ahorita pues no, habla de que hasta que se acabe una carrera universitaria e inclusive pueden iniciar un posgrado siempre y cuando no se pase de los 25 años siendo estudiante. Entonces, obviamente esto va a seguir teniendo modificaciones, ¿verdad? A lo mejor lo van a poner en una edad pues más arriba o no sé si la vayan a disminuir, pero lo veo difícil. Pero bueno, por lo menos ahora vemos que un papá o una mamá tiene la obligación de darle educación escolar hasta la carrera universitaria y si la persona, el menor, el hijo, no quiere estudiar una carrera universitaria, pues por lo menos que le proporcione un oficio, que aprenda un oficio para que pueda valerse por sí mismo. Que aprenda a ser zapatero, que aprenda a pintar, o sea, a ser pintor, que aprenda a hacer, no sé, estilismo, por ejemplo, que sea maquillista, que ponga uñas, arregle cabello, cosmetólogo, o ya ven que ahora pues hay las carreras técnicas también. Entonces, todo eso pues ya lo establece la legislación en la mayoría de los estados, entonces es un gran, gran avance, pero para que sepan hasta dónde este, aplica la educación escolar obligatoria. Que esto también pues les sirve a ustedes como estudiantes de la E porque también ahí va dentro de la pensión alimenticia. Entonces, pues imagínense hasta cuándo van a estar pagando pensión alimenticia, hasta cuándo ustedes van a estar descontándoles de la nómina. No, bueno, eso nada más es en cuanto a educación. Ahorita voy a hablar de qué es la pensión alimenticia en todo. Ahorita ya estoy así como que dando pistas, pero la alimentación pues sí, se establece que es hasta los 18 años, pero sí se establece también en Nuevo León. No lo dice, la verdad, eso es un pequeño problema que tenemos, no lo dice de manera tan clara, pero sí establece que lo que es toda la pensión alimenticia es hasta que el menor deje de ser, bueno, ya no hablando de menor, el hijo o hija deje de ser dependiente al padre. Entonces, si estamos hablando de interpretación jurídica, si estamos hablando de que el hijo o hija sigue estudiando, no tiene un trabajo, sí tiene la obligación de darle alimento, vestimenta, todo lo que incluye la pensión alimenticia hasta que éste se gradúe de la carrera universitaria o del oficio profesión que le vaya a proporcionar para que se valga por sí mismo. Es por eso precisamente que se establece así, hasta que se pueda valer por sí mismo, para que se pueda valer por sí mismo, perdón. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, sí es de esa manera. No lo dice el artículo tan claro
y eso da lugar a que luego hay algunos abogados quieran irse por la tangente y decir que hasta los 18 años, pero no, si sigue estudiando, sí se le debe de dar pues, alimento, vestimenta, atención médica y todo eso. Obviamente, los costos no son los mismos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando de un niño, pues habla de recreación, de atención médica, pues con pediatras y todo eso. Pero bueno, eso ya es cuestión del juez que determine cómo va cambiando la pensión alimenticia. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, sí se aplica hasta los 25 años que termine de estudiar la criatura. Generalmente, pues los universitarios terminan de estudiar su carrera universitaria, si lo hacen de manera continua, o sea, kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera universitaria, entre los 23 y los 25 años, por eso se estableció esa edad. Pero les digo, si salen de la carrera, de la prepa, perdón, con carrera técnica y ya se ponen a trabajar, ahí pues ya lo pierden. Entonces, hay muchas especificaciones en cuanto a eso y el juez sí pone también ahí muchas cositas. Yo tenía, por ejemplo, tengo una amiga que ella pues era acreedora alimenticia de su papá y ella no podía, no pudo trabajar en toda lo que estuvo haciendo su carrera porque se le quitaban la pensión porque pues estaba, como ya no era menor de edad, o sea, ya no tenía 17 años o menos, y ya tenía como que las herramientas para poder valerse por sí misma. Si ella trabajaba y se comprobaba que estaba trabajando, pues, se la quitaba. Y luego también si le daban algunas becas y también se comprobaba que tenía ingreso por otro lado, también se la quitaba. Entonces, depende del juez, de cómo establezca la sentencia, pero sí, originalmente lo que dice la ley es eso, bajo interpretación, ¿verdad? Porque les digo, sí, sí dice un poco confuso, pero en esencia es hasta los 25 años todo completo. Y bueno, continuando. Ay, no me acuerdo dónde me quedé, así que lo voy a leer nuevamente. Los padres tienen el deber de asegurar la educación escolar obligatoria y promover la formación en valores cívicos y morales, fomentando habilidades sociales que permitan a los menores integrarse positivamente en la comunidad. La educación en casa y la orientación hacia la responsabilidad personal se complementan con la instrucción formal recibida en las instituciones educativas. Pues esto habla de que no solo es educación escolar, sino que habla de una educación integral, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos en el ámbito patrimonial, los padres están obligados a administrar los bienes de los hijos con la misma diligencia que aplicarían a los suyos propios, rindiendo cuentas al juez, que era lo que les decía. Sí tienen la obligación de administrarlos, de cuidarlos, de protegerlos, pero no pueden hacer con ellos lo que quieran. Para eso sí requieren de autorización del juez, siempre rindiendo cuentas y pues no los pueden vender, ¿verdad? Para empezar. Mm, mm, mm. Y por último tenemos la representación legal. Esta es otra faceta fundamental de la patria potestad. Los padres actúan en nombre de sus hijos en actos jurídicos. Obviamente por ser menores de edad, pues, por ejemplo, cuando me ha tocado también a veces que hago contratos, en donde los abuelos van a donarles o en escrituras, van a donar alguna propiedad a los hijos, a los nietos, perdón, menores, pues tienen que comparecer los abuelitos. O si es más, si quiere comprar algo, ponerlo directamente en nombre de los hijos, tienen que comparecer forzosamente los tutores, que son quienes ejercen la patria potestad, para poder firmar en nombre de ellos, porque pues son menores de edad, no tienen capacidad jurídica todavía, ¿verdad? Entonces esto es básicamente la representación legal y pues el incumplimiento de estas obligaciones por cualquier razón, por negligencia, por omisión, por imposibilidad, puede derivar en medidas judiciales. Como les digo, todo está muy, muy cuidado por el sistema judicial, por el sistema estatal y sus diferentes instituciones. Entonces, cualquier cosa que se haga mal, pues tiene consecuencias judiciales, penales.
de diferentes grados. Y bueno, ahora sí nos vamos a los alimentos para poder explicarles de manera más clara lo anterior. Ya los he mencionado en otras clases y más o menos ahorita di una que otra pista, por eso no quise contestar muy bien, Alberto, pero quiero que me digan ustedes si saben qué son los alimentos, a ver, déjenme le muevo porque aquí dice, qué son los alimentos, qué contiene o porque no son solo comida, acuérdense. Entonces, alguien que me quiera decir, Eliseo o Mirna. Eliseo o Mirna, ¿nos pueden decir qué son los alimentos para ustedes? Que ahora somos más poquitos. No puedo elegir ¿Quiénes más. son? ¿Qué, perdón, mis? Los alimentos, hablando de pensión alimenticia. Ok, yo tengo poquito que voy entrando. Ujú. En cuestión de alimentos, pues el padre sí está obligado a darle a sus hijos, mi más cuando, o sea, bueno, porque más cuando son menores, ¿no? O sea, es cuando está Claro, más obligado el padre a mantener a los hijos y más si la madre, no tiene con qué sostenerse también ella misma, tiene que darle por obligación a los hijos en así cuestión es. de alimentos. Y esa manutención de la que tú hablas, ¿qué crees que incluya? ¿Que sea comida nada más o qué más se debe de tener? Haz de cuenta que yo soy el juez y tú eres una madre de familia que está pidiendo una pensión alimenticia y me vas a decir que tú quieres que te dé tu pareja, tu expareja, 2,000 pesos a la semana en virtud de que la pensión alimenticia contempla la manutención o la pensión alimenticia contempla comida. ¿Qué más se te ocurre que puede entrar ahí? Estudio, Ujú. en cuestión, en cuestiones materiales también lo que viene siendo la vestimenta de los Así hijos, es. la Ujú, salud de ellos también tiene que entrar dentro de lo que es la manutención, lo que es cuestiones de salud también. ujú. ¿Qué más? Ah, Si el niño requiere de algún tratamiento especial, alguna atención psicológica, algún, no sé, algo. Así es. Atención médica específica. ¿Qué igual, más se igual les también en ocurre? cuestión, siento yo que también igual en cuestiones emocionales, también tiene que estar el padre también presente ante sus hijos. No necesariamente tiene que dar solamente las cosas materiales o o lo que requiere el hijo, sino también tiene que estar un padre, presente, Así dependiendo es. la situación en la que estén viviendo los padres, ¿verdad? Fíjate que dijiste Y algo que se me estaba pasando. Eso que dice Mirna, de que tienen que estar presentes los padres, en este caso, por ejemplo, en alguna situación médica, de cualquier índole psicológica o física, se me estaba pasando a decirles que eso es el ejercicio de la patria potestad también, no solo la toma de decisiones, sino también estar presente en la crianza y en el crecimiento del menor, ¿verdad? Del menor de los menores. Y esto es estar presente en todas sus etapas, o sea, como les decía, si hay citas médicas, tienen que estar los dos. Si hay juntas en la escuela, tienen que estar los dos. Si hay algún evento en la escuela, también, porque es parte de la crianza y del crecimiento del menor y que esto obviamente va a fortalecer y a formar pues su entorno saludable. Entonces, qué bueno que lo dijiste, Mirna, porque se me estaba escapando nada no, más como puntualizarlo. En el concepto lo dice, pero tampoco no se entiende así muy bien.
Entonces, muchas gracias por comentarlo, pero es eso también, para que No, lo tengan bien presente. pues es Entonces, que muy creo bien. yo que sí, creo yo que independientemente de que los padres se separen, al fin y al cabo nunca dejan de ser padres de esos niños. Entonces, Exacto. pues eh, el papá y la mamá pues siempre tienen que estar presentes en sus vidas, independientemente de que si están o que cada uno haya tomado rumbos distintos, pero eso no quita el que ustedes dejen de ser padres para ellos, ¿verdad? Así es. Sí, aunque se separen, la patria potestad sigue ahí, la convivencia sigue ahí, las mismas obligaciones, tanto de decidir, como les decía, para viajes, para operaciones, para lo que sea, para la toma de decisiones, aunque sean sencillas, también para estar presente en cualquier momento de la vida de los hijos, aun cuando el cuidado en un primer momento se dé, por ejemplo, en la mayoría de los casos por la mamá, que ella viva con ellos y que el papá vive en otra parte, la obligación sigue siendo la misma. Por eso, en los procedimientos judiciales se da mucho que los jueces familiares en las sentencias también incluyen quién los va a ir a dejar a la escuela, quién los va a recoger, que los dos tienen que ir a las juntas, que si tienen citas semanales con el psicólogo, van a ir los dos y lo van a estar esperando. Todo ese tipo de cosas, se incluyen. O sea, aunque parezcan a lo mejor para algunas personas, pues vagas o que, ay, ¿por qué se va a incluir en un juicio eso? Eso también se incluye y se incluye precisamente porque les decía, al haber una obligación, al ya establecerse como una obligación, no es nada más, como pues un acuerdo, ¿no? Sino que ya es una obligación establecida por el juez que si no se cumple hay consecuencias. Entonces, sí tienes toda la razón. La patria potestad subsiste aun cuando hay padres separados o divorciados. Y la patria potestad incluye también la convivencia y la presencia de los menores en todo momento. Bueno, entonces, para cerrar esta pregunta, sí es correcto todo lo que me comentaba. Incluye alimentación, que es comida, vestido, atención médica, recreación, atención médica en todas sus facetas. Hablando de atención médica de nada más una consulta por una gripa y medicamentos, a consultas médicas psicológicas, psiquiátricas, en medicina especializada, con un traumatólogo, con un gastroenterólogo, un neurólogo. Obviamente también eso se va estableciendo si el niño tiene algún padecimiento específico en que necesite una atención específica médica, pues también, o de rehabilitación, se establece en el acuerdo judicial. Si no se estableció en el acuerdo judicial original, después se puede, si después se dio la situación del menor, se va nuevamente al juez, por eso les decía que se puede modificar los términos, se va nuevamente al juez, se solicita y ya se establece también como obligación, porque no es lo mismo hablar de atención médica regular de un niño regularmente sano, pues que te va a costar una consulta pediátrica, vamos a irnos a unos 600, 800 pesos. Medicamentos, bueno, no sé, vamos a redondearlo en 2,000 pesos, porque ya ven que todo lo de los niños es carísimo. Y no vamos a comparar esos 2,000 pesos de una consulta por una gripe o una infección estomacal de un menor regularmente sano a una de un menor que tiene alguna situación, vámonos, a decir, de cáncer. El tratamiento pues también es muy caro, las terapias que se les dan a un menor que tiene debilidad visual, o menor que, no sé, tuvo un accidente y está en rehabilitación por haber sufrido algún impacto en una de sus piernas. No se me ocurren enfermedades, la verdad, pero, o padecimientos, pero pues, hay muchos, ¿no? No sé, los pequeños y pequeñas que tienen pie equinovaro, también el tratamiento es un poco largo y carísimo también, si no se cuenta con la asistencia médica pública. Entonces, obviamente todo eso se toma en cuenta y se establece también en el acuerdo en que
plasme un porcentaje como pensión alimenticia, ¿verdad? Esto no les corresponde tanto a ustedes, pero porque a ustedes ya se les va a llegar con el porcentaje ya dictaminado del juez, pero el porcentaje mínimo establecido por la ley, mínimo, no que ese sea, es el 15% del salario del deudor alimenticio. Se establece la pensión alimenticia en base a las necesidades del menor y a las posibilidades del deudor. Sí es un poco injusto, pero bueno, a las posibilidades del deudor, y digo que es injusto porque luego hacen eso que es bien común, que se dejan de trabajar, se consiguen un trabajo en donde les paguen menos o hacen ahí una transilla en su trabajo para que los den de alta en nómina con un sueldo menor. Eso lo hacen 9 de cada 10 personas que son demandadas por pensión alimenticia. Entonces, yo creo que ahí hay algo también que está mal en la legislación, pero bueno, así lo tenemos. Es en base a las necesidades del menor y a las posibilidades del deudor. Hablando de las necesidades del menor, pues también se establece que si el menor estaba en colegio, se tiene que mantener en colegio, porque pues nada tiene que ver que se hayan separado sus papás, ¿no? El ingreso se supone que sigue siendo el mismo. Entonces, si el niñito, por ejemplo, está en el kinder y estaba en colegio y pagaban 30,000 pesos mensuales, pues ni modo, se tienen que seguir pagando y ahí en la pensión alimenticia va la colegiatura de los 30,000. Y todo ese tipo de cosas se sigue teniendo la misma calidad de vida del menor. Si lo llevaban a un doctor que cobraba también 15,000 pesos, pues digo, estoy exagerando, pero se sigue llevando con ese doctor. No es razón de que el divorcio afecte al menor, ¿verdad? Entonces, esto nada Liz, más para que, sí. Perdón que le interrumpa, nada más una pregunta. En dado caso, cuando existe un menor que tiene alguna condición física por la cual él nunca se va a poder mantener por sí solo y que en este caso la madre no pudiera trabajar por lo mismo, por cuestiones físicas de su hijo que tiene que estar al pendiente del menor, ahí también, está más obligado el papá, bueno, por cuestión de la madre que no pueda trabajar por tener que tener, esa condición su hijo de no poder en sí, pues, que se valga él por sí solo. Sí, de hecho, mira. Cuando se establece la pensión alimenticia, si ambos padres trabajan, se establece para ambos, ¿verdad? Y en caso de que no trabajen, bueno, se evalúa la situación del por qué, por ejemplo, la mamá no trabajaba. Si nunca trabajó estando casada con esta persona, no le toca pensión alimenticia y le toca más bien al papá o al ex esposo darle una pensión a ella también, porque pues nunca pudo desarrollarse profesionalmente estando casada con él. Entonces, en este caso que tú estableces, pues muchísimo más, porque ella va a alegar que ella no puede tener un trabajo porque tiene que estar al cuidado del menor. Entonces, como el cuidado del menor también va incluido dentro de las obligaciones parentales, pues obviamente que el juez ahí va a establecer que la pensión sea completa, ¿no? Que la pensión la otorgue completamente el papá y no la mamá, ¿verdad? Porque pues ella no puede tener un trabajo por cuidar al menor debido a su situación médica. Entonces sí tiene obligación ya el papá. No sé si respondí tu pregunta. Muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. De nada. Sí, miren, la verdad es que les digo, sí hay corrupción en los juzgados, como en todos lados, pero los jueces familiares también tienen la obligación y los abogados tienen la obligación de ver todos los elementos por los cuales se puedan poner ahí un poquito más hablando de pensión alimenticia y un poquito menos hablando de responsabilidad. Si tú estás defendiendo a la mamá, pues obviamente vas a decir, no, pero pues es que mi representada nunca trabajó, ella pues no tiene ningún oficio porque pues se casó desde los 15 años y esta persona el ex esposo no lo dejaba trabajar, entonces pues no.
ahí ya va una pensión para ella y ella no tiene que cubrir las cantidades que tiene que cubrir él. Y ese tipo de situaciones las prevé tanto los abogados como los jueces. Entonces, sí ahí les digo mucho interés en los menores y en las mujeres. Entonces, por ese lado, pues estamos bien. Pero pues sí hay corrupción. Entonces, no siempre pasa así, pero así debería de ser. Y bueno, para continuar, em, déjenme moverle ahora sí a aquí está. Bueno, aquí están los elementos básicos de la pensión alimenticia. Cada uno pues se va estableciendo de manera específica, más profundamente, como ahorita dijimos, asistencia médica, pues incluye también asistencia médica especializada. Habitación, también así se va incluyendo de manera más específica. Por ejemplo, bueno, déjenme primero les leo esto. El derecho de alimentos es una institución de carácter irrenunciable e imprescriptible cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Esto significa que el menor no puede renunciar a él y su exigencia no se extingue con el tiempo, garantizando así que su sustento está protegido. Bueno, les decía que el derecho de alimentos es irrenunciable e imprescriptible. Irrenunciable, pues su palabra lo dice, que no se puede renunciar, no puede decir el hijo o hija menor de edad, pues que renuncia a su derecho de alimentos. Es una obligación que tienen que cumplir el papá o la mamá, o ambos, ¿verdad? Imprescriptible es que no se extingue con el tiempo, no caduca. Por ejemplo, si yo a los 15 años quiero demandar a mi papá por pensión alimenticia, lo puedo hacer y es retroactivo. Lo voy a demandar por los 15 años que no me dio pensión. Entonces, eso está bien interesante y también es una reforma que se hizo hace no mucho tiempo, pero básicamente es eso, es un principio que es irrenunciable e imprescriptible. Bueno, hablemos del sustento básico, que son alimentos, por así decirlo, comida. Esto incluye pues alimentos nutritivos, vestimenta adecuada para todas las estaciones y necesidades básicas y de higiene personal. O sea, vestimenta adecuada, pues obviamente es que tenga su ropita, además de su uniforme escolar, obviamente, su ropita abrigadora en tiempo de frío, su ropita adecuada para verano, que sea de acorde a su edad. No que le compré, no hombre, pero ya le compré ropa el año pasado, pero pues este año ya no le queda. No, pues tienes que cumplir con esa obligación también, ¿verdad? Este, la obligación también abarca vivienda digna. Aquí está en habitación, vivienda digna, segura y con servicios básicos que garantice un desarrollo adecuado del menor. Aquí, en cuanto se hace el cálculo de la pensión alimenticia, hablando de vivienda, si la madre pues no tiene una casa propia, se incluye el tema de la renta también. Y si se rentaba la casa antes de que se separaran, pues es el tema de la renta de esa casa sin importar el costo, porque a lo mejor es una casa que queda cerca de la escuela del niño, el niño ya tiene amiguitos ahí, está un parque cerca, entonces el trabajo del abogado pues es alegar eso, ¿no? Que no se puede cambiar al niño porque pues cambiaría su entorno, a lo mejor le afecta psicológicamente, los tanto cambio, parte del divorcio. Entonces, pues aunque sea una casa costosa, obviamente entrando en la razón, pues incluyen la pensión alimenticia. La asistencia médica, como les decía, incluye atención preventiva, curativa, medicamentos, terapias y tratamientos especializados. En caso de enfermedades crónicas o discapacidades, este deber se hace más intenso y pues requiere más compromiso y más recursos, ¿verdad? Más compromiso y más recursos porque estos tratamientos pues no son baratos. La educación, bueno, ya hablamos de esto. Educación incluye hasta
carrera universitaria o algún oficio que lo haga valerse por sí solo, incluyendo materiales escolares, uniformes, actividades extracurriculares. Si el niño está en la escuela, en el club de soccer, en el club de fútbol, en el de voleibol y en el de danza y en el de pintura y en el de computación, todos esos y sus gastos y sus materiales van en la pensión alimenticia, porque recordemos que se trata de molestar lo menos posible al niño, de no cambiarle el estilo de vida que ya llevaba. Entonces, eso también va a incluir una formación académica que sea completa. Y la recreación. Esto no se menciona mucho cuando se habla de alimentos, pero también va aparte de ello. La recreación pues son actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, sociales. Si por ejemplo el niño estaba en clases de por fuera de karate y la niña en clases de ballet, también eso va dentro de la pensión alimenticia. Muchos deudores alimenticios pues se quejan y cómo que eso, si eso ya es lujo y todo, ni modo, eso también va dentro porque pues sí es una actividad que es necesaria para el desarrollo de las infancias. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo bien? No, ninguna, Miss. Muy bien. Ay, espérenme. Sí, todo bien, Miss. Ok. Bueno, vámonos a la siguiente. Y bueno, pues aquí están ahora las características y los requisitos de la obligación alimentaria. El primero de ellos es el estado de necesidad del acreedor alimentario. Ahorita lo que les decía, que era en base a las posibilidades del deudor y a las necesidades del menor. Es esto, el estado de necesidad del acreedor alimentario. En este caso, que estamos hablando muy específico, que es la pensión alimenticia de menores de edad. No sé si se acuerdan que por ahí en alguna clase les dije que había pensión, más bien que las pensiones alimenticias son recíprocas, de padres a hijos y de hijos a padres. Bueno, en este caso, en esta clase, estamos hablando nada más de los menores. En este caso de niños, niños y adolescentes, se presume por ley el estado de necesidad. ¿Por qué? Pues porque son parte del grupo vulnerable y obviamente no vas a poner a un niño a trabajar. Entonces, hay necesidad de que se le dé una pensión alimenticia porque por él mismo no puede hacerse de recursos para solventar los gastos que, que van inmersos en el vestimenta, en la comida, en la educación, en todo eso que ya mencionamos, ¿verdad? En este caso se presume por ley sin necesidad de demostrar carencia material. En el caso de los papás se tiene que demostrar la necesidad de que ellos ya no pueden, y por eso es necesario que los hijos les den una pensión. Pero ahorita estamos hablando de los menores nada más. Bueno, hay casos en que también a ustedes a lo mejor en las empresas les va a tocar algún colaborador que tenga que dar pensión alimenticia o que esté demandado pensión alimenticia por sus papás. Sí se da, pero pues son más pocos, van a ser más numerosos el caso contrario, pero pues también es lo mismo, es lo mismo aplicable. Y para lo que ustedes ocupan, pues a ustedes nada más les va a llegar el oficio y la sentencia del juez en donde indica que se le tiene que descontar. Pero para que sepan también, se tiene que demostrar en el caso de los padres la carencia o la necesidad, de una pensión alimenticia porque ellos no pueden solventarse por sí mismos sus gastos. Y otro requisito, pues es la capacidad económica del deudor alimentar, que era lo que les decía, las posibilidades del deudor. Esto determina el monto y la forma de cumplimiento. No sé, esto se hace para no establecer cargas que sean imposibles de cumplir para el deudor, pero sí también asegurar que la aportación es justa. Esto les digo, por ejemplo, hablando en un asunto ideal, que el deudor alimenticio gana realmente 1,500 pesos por semana, que no se bajó el sueldo, que ese es su sueldo real, y la
mamá o la otra parte que está demandando la pensión alimenticia le está exigiendo una pensión de 1,800 pesos, pues no la va a poder dar porque está sobrepasando inclusive al sueldo completo que él percibe. Entonces, pues ahí no es posible establecer ese monto como pensión. Es por eso que en la mayoría de los casos que los deudores alimenticios o los demandados alimenticios son obreros o que trabajan en fábricas que tienen sueldos pequeños, pues dan unos 500 pesos por quincena como pensión alimenticia por uno o dos hijos. Es una pensión pues ridícula, no se completa nada con eso, la verdad. Y pues también en la mayoría de los casos, las mamás pues a lo mejor también tienen un trabajo con un sueldo pequeño y pues ahí es donde se da el tema de la precariedad en los menores, dejan de ir a la escuela, que no tienen cómo cubrir ciertos gastos y todos esos temas. Sí les digo, es algo injusto, pero bueno, así está, es una realidad, pero eso es la capacidad económica del deudor alimentario. También, esto estamos hablando de si tuviera un sueldo real de 1,500 pesos. También por eso, como les decía hace un momento, se bajan el sueldo porque pues les van a poner una pensión menor. Si ganaban 20,000 pesos por mes, arreglan con nómina o con algún conocido que les pongan, que los den de alta en el seguro con 10,000 pesos y ya no o sea, les rebajan, por ejemplo, que el juez diga, bueno, el 20% por cada hijo, ya no les va a tocar el 20% de los 20,000 pesos que ganaba, que pues tampoco no es así una cantidad exorbitante, pero lo bajan a 10,000 y el 20% de los 10,000 pues es la mitad de lo que justamente les iba a tocar si hubiera puesto un sueldo real. Por eso lo hacen, porque la ley establece que depende de la capacidad económica del deudor alimentario. Esto sucede en la mayoría de los casos. Hay casos en donde los deudores alimentarios tienen mucho ingreso, hay mucho, donde tienen mucho dinero, diciéndolo así, crudamente. Sus ingresos son muy altos, entonces también obviamente el juez ve que recibe ingresos de 1,000,000 de pesos o más de 1,000,000 de pesos a la quincena o al mes, pues obviamente la pensión alimenticia también va disparándose, ¿no? Pero esto es la capacidad económica del deudor. Y les digo, es para no imponer cargas que sean imposibles, pero que también sea una pensión, que sea una aportación más bien proporcional y que sea justa. Como otro elemento requisito que tenemos para la pensión alimenticia es el vínculo jurídico que justifica la obligación. Esto es la relación filial que veíamos en la otra clase, que es reconocida por la ley, ya sea por filiación biológica o adoptiva. Recordemos que en la clase de filiación decíamos que los hijos adoptivos tenían todos los derechos que los hijos nacidos naturalmente, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, también hablando de pensión alimenticia, si hay una pareja que adopta un hijo y luego se divorcia y la mamá demanda al papá o al revés, por pensión alimenticia es igual, se va a determinar igual que si fuera la afiliación matrimonial de la que hablábamos también en esa clase. El vínculo jurídico, pues es básicamente eso, que sea su hijo en el caso de las pensiones de menores o que sea su padre en el caso de las pensiones que les comentaba que piden los padres a los hijos y pues no puede ser sustituido por terceros, no, es personalísimo, ¿verdad? Nada más el hijo puede solicitarla, obviamente a través de su mamá, de su tutora, a través de su papá y a través de un abogado, ¿verdad? Pero quien comparece pues es el hijo o el padre en el caso del caso contrario. También tenemos el principio de proporcionalidad, que exige que las prestaciones guarden equilibrio entre las necesidades del menor y los recursos del obligado. Esto significa que un aumento o reducción en la capacidad económica del deudor o en las necesidades del acreedor puede motivar una modificación judicial en la pensión. Otra vez, las decisiones judiciales establecidas a través de sentencias sí son modificables en estos asuntos. Si
pues obviamente el niño va a crecer, no va a tener las mismas necesidades cuando se fijó la pensión que 5 o 10 años después. Ya entró a la primaria, ya son más gastos. Ya entró a la universidad, ya son muchísimos más gastos. Entonces, la pensión alimenticia se tiene que cambiar, tiene que aumentar, obviamente, el porcentaje que se había establecido, pues también tiene que aumentar. Si se había establecido una pensión por una bebé de un mes, un niño de 10 años y otro de 19, pues ya la de 19 ya entró a la universidad, ahí va a aumentar el porcentaje de ella. El otro también ya creció y tiene más gastos, va a aumentar. La bebé que tenía un mes, pues ya, ya entró también a kinder primaria y va a aumentar. Ya no es lo mismo que nada más pañales y leche, ¿no? Entonces, eso es proporcionalidad, que en cualquier momento se puede cambiar de acuerdo a las necesidades de los menores. Igualmente, como les decía, si alguno de los menores tiene alguna necesidad médica por cualquier cosa, si es una discapacidad, si es un accidente que haya tenido, cualquier cosa que requiera más recursos, pues se tiene que modificar la pensión, pero también se puede modificar del otro lado. Si el papá o la mamá cuando se fijó la pensión, pues tenía un ingreso muy alto, vamos a decir como el ejemplo que les dije, de 1 millón de pesos por mes, porque trabajaba en una empresa o porque tenía él una empresa muy exitosa, pero a los 10 años esa empresa quiebra, se liquida y pues ya él le toca trabajar en otra empresa a lo mejor, pero pues es colaborador, tiene un sueldo de 25,000 pesos por mes, obviamente la pensión disminuye también. Entonces, esto es proporcionalidad que puede cambiar en cualquier momento de cualquiera de los dos lados. Y aquí tenemos una nota que dice, en la práctica judicial, el principio favor minoris orienta la interpretación de las normas en favor de la protección más amplia del menor. Este principio favor minoris no es otra cosa que lo que yo les decía del interés superior de la niñez. Ya lo vimos. Y pues la duración de la obligación alimentaria se extiende hasta que el acreedor concluye una educación profesional o aprende un oficio que le permita sostenerse, lo que ya les comenté. En casos de discapacidad permanente, esta obligación se puede prolongar indefinidamente. Es decir, de hecho pensé que la pregunta que me iban a hacer ahorita era con base en eso. Cuando hay un menor discapacitado, obviamente este menor, la intención de la duración de la pensión alimenticia es que se da hasta que el hijo o hija se pueda valer por sí mismo. Y si hay un hijo o hija que tenga alguna discapacidad que no le vaya a permitir valerse por sí mismo en ningún momento de su vida, pues entonces la pensión va a seguir siempre, ¿verdad? No hay un tiempo definido para estas situaciones. Y a ver, vamos a ver qué más. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ah, ¿no les aparece esa diapositiva, verdad, chicos? No, no aparece. No, no A ver, aparece, maestra. déjenme ver. Maestra, en las pensiones, en el caso de las personas con discapacidad, la pensión para estas personas, bueno, claro que si la discapacidad es eh, muy no es de trabajar ni de que requiere asistencia al 100%, esta discapacidad es hasta que la persona muera. Así es, hasta que la persona muera. Ujú. Déjenme ver si les vuelvo a compartir, a ver si ya. Ah, no. Mm. Miren, para no batallar, porque tampoco a mí no me está cargando, pero no sé por qué. No les voy a compartir pantalla para no tardarme tanto, porque luego se nos va a cerrar otra vez la sesión. Igualmente ya iba a terminar. Entonces ya nada más nos faltaban 2 diapositivas muy cortas, entonces mejor nada más lo platicamos. Bueno, es algo que ya comentamos, pero la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de alimentos,
que ya les decía, es una medida extrema, pero es necesaria para poder mm, establecer algo de presión, ¿verdad? Para que cumpla con los deberes el padre o madre que tenga el deber de cumplir con la pensión alimenticia. Y la ley establece que el abandono de estas obligaciones por más de 3 meses, si eran 3 meses, sin causa justificada, constituye una causal suficiente para iniciar el proceso de pérdida de patria potestad. Entre las conductas más graves se encuentran aquellas que comprometen la salud, seguridad o moralidad del menor, así como la existencia de sentencias condenatorias por delitos cometidos contra él. En todos los casos se privilegia el interés superior del menor sobre Aquí cualquier les otro. hablaba Hablaba de que el deber es personalísimo e intransferible, pero ojo aquí, si es personalísimo, intransferible, hablando de que nada más el deudor alimentario, o sea, el papá o la mamá, tienen obligación de pagarlo, pero hay un mecanismo que en los juzgados se establece que cuando hay una pensión alimenticia que se debe, en el acuerdo se establece también una especie de garantía o haz de cuenta, un aval. Evidentemente esto es para poder reforzar que se vaya a cumplir con esa pensión alimenticia. Este aval se tiene que ofrecer por el deudor alimenticio. Igual haz de cuenta que en los préstamos le dicen, a ver, tú debes esto, la pensión alimenticia de aquí a 25 años o a toda la vida. Eh, Tú tienes el deber de cumplirlo, ¿verdad? Si no, vas a tener estas consecuencias jurídicas. Ok, vas a ir a dar a la lista de deudores morosos, pero alimenticios morosos. Pero también necesitamos que tú nos digas a alguien, que nos propongas a alguien que si en caso de que tú por cualquier razón te quedes sin trabajo o algo, no pagues, que esa persona pague por ti y establecen al aval. En la mayoría de los casos son los abuelitos. Por ejemplo, el papá, pues el papá del papá. No, pues que mi papá va a hacer el aval, el papá va y firma, eso sí, tiene que ser con consentimiento de quien vaya a hacer el aval. No se llama aval, ¿verdad? Pero se llama garante alimentario, pero es para que lo familiaricen. Va el aval y firma, a veces es la mamá del deudor alimenticio, es el papá, hermanos, sobrinos, puede ser cualquier persona, pero en la mayoría son los abuelitos. Y en caso de que la pensión por alguna razón se deja de pagar, ahora sí entran los garantes alimentarios, se va con ellos y se les dice, a ver, oye, pues ya el deudor alimenticio ya no pagó, tú eres el aval, tú firmaste, entonces te toca a ti. Y no pueden negarse, porque como ya firmaron en un momento, aceptaron esa obligación, entonces aquí nada más como nota, ¿verdad? Porque pues puede ser también que a ustedes en empresas les toque que van a ir a girarles un oficio en donde a su colaborador pues no es papá ni es mamá del menor, pero como firmó como garante alimentario, pues también se le tiene que descontar de la nómina, porque el deudor alimentario principal dejó de pagar. Entonces, nada más para que ahí lo tengan en mente. Y bueno, pues ya era todo sobre esa diapositiva. No sé si hay alguna duda sobre el, el registro estatal de deudores alimentarios morosos, así se llama la lista de la que les he venido hablando. Esa no sé si se entendió qué es, pero básicamente también las diapositivas igual se las voy a mandar. No sé por qué ahí ya no se pudo ver, pero se las voy a mandar para que lo chequen a detalle. En esa diapositiva, en la última, hablaba del registro estatal de deudores alimentarios morosos y esto es igualmente para ejercer presión en caso de que se incumpla con la pensión alimenticia en el tiempo que se haya establecido. Este, Esta es literalmente una lista, es como un portal que está en internet, tú lo puedes googlear, si quieren ahorita googleenlo, metes ahí el nombre completo de la persona y ahí te va a salir si aparece o no aparece. Dice si existe o no existe. Y bueno, pues ahí sale si es deudor alimentario moroso,
está restringido, es como les decía, prácticamente como si se fueran a buró de crédito. Les limita obtención de créditos, de tarjetas de créditos, créditos hipotecarios y demás. Para renovar las licencias no se puede, las licencias de conducir. Para tramitar pasaportes tampoco puedes si estás en esa lista. En algunos lugares tampoco puedes salir del país si eres deudor alimentario moroso. Y bueno, esto pasa, como les decía, cuando pasa un tiempo prolongado, te vas inmediatamente a ese, es literal como el buro de crédito. Esto es reciente, no tiene mucho que se hizo, pero es muy útil. Es muy útil porque hasta para los trabajos, cuando tú vas a pedir trabajo, te buscan ahí. ¿Por qué? Porque pues las empresas no quieren problemas. No quieren problemas de que luego vayan y los molesten a ellos también, de que tienen que hacer los desgloses y los descuentos y todo eso. Entonces, y aparte porque pues obviamente es una referencia de ti como persona, ¿no? Qué tan responsable eres. Entonces, sí es una herramienta muy útil para que los deudores alimentarios paguen, porque sí les está dando como... mm, sí, sí les abre esa, sí, porque estaba en mantenimiento y luego abrieron otro link provisional, pero ahorita lo abro, pero sí es ese, así se llama. Entonces, ahí chéquenlo, pero sí les digo, es una herramienta muy útil porque ejerce presión, ya por lo menos por el miedo de aparecer en la lista, y no nada más por aparecer, ¿verdad? Porque les limita a hacer muchas cosas, pues ya, sí cumplen con sus obligaciones, en algunas ocasiones. Entonces, no sé si les quedó alguna duda, si se entendió. Es una clase que no tanto los conceptos es que tengan aplicación el ejercicio de su profesión, pero sí tienen que estar enrolados con lo que significa, con los alcances a donde llega, con las personas a las que aplica y pues las herramientas con las que se cuenta para esto. Porque como ya les dije, pues a ustedes les va a tocar muchas veces este tipo de situaciones. Entonces, no sé si haya alguna duda o ya damos por terminada la clase. Yo ninguna, gracias. Muy bien. Bueno, Muy pues entretenido. entonces, ¿todo bien? Ya sería todo. Sí, Ya maestra. nada más, ahorita que les mande las diapositivas ahí en el grupo, les checo si sí, esa página que nos encontró Alberto es la que ya está funcionando bien.